para darle un poco de contexto a nuestra audiencia, usted hizo un pedido de información a Secretaría de la Asamblea Nacional con respecto a la situación y a la posesión del Contralor Pablo Celi. ¿Nos podría brevemente explicar la motivación de este pedido de información a Secretaría de la Asamblea? Muchísimas gracias. Así es. Hace 2 semanas estuvimos en la Asamblea Nacional posesionando a un consejero alterno del Consejo de Participación Ciudadana. Con ese motivo y con tantos pedidos de asambleístas que dicen demuestre transparencia y cumplimiento a los pedidos de la gente, la Asamblea Nacional, era muy oportuno solicitar que por Secretaría se informe al país y al Pleno la fecha de posesión de quien ejerce la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, como es el señor Pablo Celi de la Torre. El presidente dispuso en la sesión, el secretario estaba nervioso, dijo que no tenía el momento, que espere unos minutos, no contestaron. Al día siguiente solicité por escrito y este fin de semana, el día entre sábado y domingo, recibí la respuesta. Lo que se esperaba y lo que se conoce. No existe posesión del cargo de máxima autoridad por parte del señor Pablo Celi ante el Pleno de la Asamblea Nacional. No existe ni tampoco en ninguna orden del día de ninguna sesión se ha previsto la posesión de este señor. Esto es lo que me han contestado. Así que decirles que lo hice con base en lo que dispone el artículo 120 de la Constitución. El artículo 120 determina las funciones, las facultades exclusivas de la Asamblea Nacional. O sea, no lo puede hacer nadie más que la Asamblea Nacional, como es posesionar a presidente, vicepresidente de la República, conocer sus informes a la nación, etcétera, etcétera. Entre ellas, el numeral 11, que dice posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, de la Contraloría y de las demás instituciones. Es decir, esta disposición la convierte en solemnidad sustancial a este requisito. Toda persona quien vaya a ejercer el cargo de máxima autoridad de una institución debe ser posesionada ante la Asamblea Nacional de Ecuador, como lo han venido cumpliendo todas las autoridades. Inclusive, Naranjo, claro que sí. Asambleísta Naranjo, bueno, me pongo pues como abogado del diablo, que es el papel que me han dado aquí a veces. Y para decirle, es que el señor Celi, el doctor Celi, es subcontralor. Y como tal está encargado de la Contraloría, puesto que el Contralor titular no fue nombrado. Cuando se reunió, cuando funcionó ¿cómo se llama? El transitorio, no nombraron Contralor, sino que asumió casi de hecho la Contraloría. Recordemos el incidente que hubo con la subcontralora o funcionaria que había sido delegada para ocupar el puesto del Contralor, que ya estaba fuera del Ecuador, la señora Chamún, ¿verdad? Y hubo hasta un incidente que se filmó. Entonces no se produjo la posesión en el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso le pregunto, ¿cabía que se posesione ante la Asamblea? Bien, yo tengo las pruebas materializadas de estos hechos. El señor Carlos Poli Fagioni realiza una declaración juramentada ante la Oficina Consular de Ecuador en Florida, en Miami, el día 7 de junio del 2017, y ahí declaración juramentada. Declara que el día 25 de mayo del 2017 suscribió la acción de personal número 913, mediante la cual dispuse, dice, la remoción del cargo de subcontralor general al doctor Pablo Celi de la Torre. La misma que debió regir desde el 2 de junio, en que él se encontraba de vacaciones. Igualmente, la acción de personal 914, mediante la cual designó como subcontralora a la doctora Sabet Chamún Villacrés. Aquí está el documento, materializado en derecho como debe ser. Él declara bajo juramento. Y además, sí, tenemos aquí las acciones de personal. Aquí está la acción número 913, la acción número 914 y 915. Y el acto de abuso, de prepotencia, de grosería de este señor, de este patán,
que lo vimos todos y lo hemos repetido públicamente a través de los vídeos, el señor rompió la notificación, no aceptó y se autosentó. Aquí está la razón de la notificación, es decir, fue debidamente reemplazado. No permitió con su audacia, con su abuso, que la doctora Chamón se posesione. En definitiva, ya no Perdón era... un ratito, asambleísta, perdone la interrupción. Entonces yo, nuevamente, haciendo uso de mi mismo papel de abogado del diablo, le digo, entonces el Contralor sigue siendo Carlos Follit. No, el Contralor renunció después ante la Asamblea como debe ser. Fue el hecho conocido, aceptado por el Pleno. Ya no era Contralor. Este señor se autosentó. En definitiva, el gobierno le ratificó y el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, lejos de cumplir lo que en consulta aprobó el pueblo, que reemplace a todas las autoridades de control, luego de una evaluación, pues no le evaluó y tampoco nombró Contralor. El Consejo de Participación Transitorio, que debió cumplirlo, no lo hizo y le ratificó en su autonombramiento de subrogante. En todo caso, dando validez a esa ratificación del Consejo Transitorio, debió posesionarse este señor autonombrado subrogante. No lo ha hecho. Como es una solemnidad sustancial que le permite el ejercicio del cargo, él lo está ejerciendo sin haber cumplido esta solemnidad. Y nos va a traer un montón de problemas porque invalidaría todo lo actuado por este señor autonombrado subrogante Contralor. El Consejo Nacional no ha cumplido tampoco ahora. Debió haber cumplido el que está ahora vigente y llamar a concurso abierto con impugnación ciudadana para nombrar un Contralor, donde él también, el señor Celi, pueda participar, pero no lo ha hecho. Este señor, ratificado ilegalmente por este gobierno, sigue siendo subcontralor, ratificado ilegalmente, pero ratificado. ¿Se ha posesionado ante la Asamblea? No, no puede ejercer el cargo. Asambleísta, con todo respeto, ya casi en la recta final de la legislatura y recién salen con esto, ¿por qué si tenemos estos documentos del señor Follit del 2017, por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué ahora? Ha sido una lucha cuesta arriba para quienes nos hemos quedado con la decencia en nuestra cara al frente de defender el proyecto del pueblo y también de legislar y fiscalizar de manera decente. Yo misma he planteado juicios políticos a la ministra Romo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el pueblo ecuatoriano lo sabe. El gobierno actual realizó esta consulta mañosa para tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, nombrar un transitorio, votar a todo el mundo, nombrar a los que querían ellos para controlar toda la institucionalidad del Estado. Aún así, como ciudadana digo, bueno, que se dieron las cosas, pero que haya justicia, que haya decencia. Todos los días nos da vergüenza el gobierno. Hay un nuevo acto de corrupción. En medio de este tuvo la estrategia de conformar una mayoría móvil, cómoda, que le ha permitido gobernabilidad. Es decir, esta mayoría de la Asamblea no ha dado paso a nada, a muchos pedidos de fiscalización. Hasta ahora son 6 meses que yo he pedido por tercera vez ya un juicio político contra la señora ministra. Ahora era por los hechos de octubre. 6 meses y más. Y no convoca el señor presidente al CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, y pone en el orden del día para aceptar, calificar y decir pase. Pues no lo hace, porque están brindando todas las irregularidades. Asambleísta, si usted dice, regresando a la primera parte de su comentario, que el señor Contralor ejerce de manera ilegal porque ha faltado una solemnidad de acuerdo a lo que usted manifiesta absolutamente necesaria, ¿qué pasa con las glosas? ¿Qué pasa con los desvanecimientos de glosas que se han hecho durante todo este periodo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pedido de la descalificación de estas 4 organizaciones políticas? ¿Qué pasa con todo lo actuado por el Contralor, con los informes de responsabilidad penal y sobre todo también con el tema de desvanecimiento de glosas? También es importante. ¿Qué pasa con todo eso, según su opinión?
Claro que sí, son actos administrativos, para mi criterio, mi lectura como conocedora del derecho, carecen de validez jurídica, pero tiene que declararlo la autoridad competente, no la asamblea, no es la asamblea el juez, tiene que declararlo pues con el proceso, pero cuando haya justicia. Ahora todo está podrido, todo está corrompido. La ciudadanía se vive en un ambiente de desprotección total, de inseguridad jurídica. Solamente se han dedicado a la administración de justicia a perseguir a su opositor político, que es el líder Rafael Correa de oposición. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que estamos viviendo. Ni siquiera es justicia selectiva, que a unos sí, a otros no. No, es solamente perseguir al opositor político, el expresidente Rafael Correa y seguidores. Para ello han envuelto, han inventado juicios, pruebas falsas, toda una vergüenza que nos pone en ridículo ante el mundo. Esto es lo que estamos viviendo. Cuando haya administración de justicia, cuando haya decencia, por supuesto que las autoridades competentes tendrán que declarar inválido todo lo actuado por parte de este señor, pero esto será un proceso jurídico que no se lo puede hablar y ni se lo puede hacer de la noche a la mañana. Que usted está realizando es más para que quede en actas que esperando a que se haga algo. Bueno, es importantísima la acción. Aunque sea con cancha inclinada, hemos venido luchando y hay veces que hemos podido lograr algo en la fiscalización. ¿Por qué? Por las pruebas fehacientes, por la argumentación, la fuerza de la verdad que hemos logrado. Y yo creo que con esto la compañera Marcela Guiñaga ya anunció el juicio político contra este señor. Esperemos que se dé ya pronto, está en el proceso de recolección de firmas y debemos avanzar. Las cosas van cambiando, hay algunas asambleístas que se están virando, que quieren por ahí esconder su participación en todo este mar abyecto de actuaciones que ha habido en asamblea. Es una vergüenza, pero ahí estamos. Debemos continuar, nada nos va a detener. Asambleísta, si hay desde hace ya algunas semanas 5 pedidos de juicios políticos estancados en el CAL contra Richard Martínez, ¿qué le haría pensar que le van a dar paso a un juicio político a Pablo Celi? Debemos avanzar, debemos continuar y yo misma he bregado, he luchado mucho para que se dé paso. Hay presión social, debemos avanzar de diferentes maneras. Los medios cumplen un papel fundamental en decirle, señor, de paso, ¿qué le pasa? La Asamblea debe cumplir su rol fiscalizador. Es una demanda ciudadana. Esto es lo que siempre estamos pidiendo. Inclusive, el compañero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de nuestra bancada, ha estado permanentemente solicitando ante el Pleno, por favor, ya se aprueba la petición ante el Pleno, cuando el CAL debería cumplir sin necesidad de plenos, sin necesidad de resolución. Es decir, debemos cumplir. A ver, en el orden del día poner esto. Vamos a continuar haciendo presión. La verdad, tiene que darse el rol fiscalizador de la Asamblea. Gracias a la asambleísta Amapola Naranjo por su comparecencia hoy aquí en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, asambleísta. Para 9 de la servirle. mañana.